Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la unidad temática número 3 referida a método. El punto número 5, cuyo tema es las diferentes tipologías y reconstrucciones racionales de los métodos utilizados en el proyecto. Generaciones de teoría sobre las metodologías de diseño, aproximaciones centradas en la ciencia y la técnica. Y vamos a desarrollar una construcción de un modelo de proceso de diseño basados en la estructura teórica de rizoma. Tal cual habíamos visto en las unidades anteriores, entendíamos al diseño como un proceso de construcción y resolución de problemas y un proceso también de transformación de situaciones desfavorables en situaciones deseadas. Para poder efectuar esta transformación, el diseñador debe saber cómo funcionan las cosas y por qué. Comprender cómo funcionan las cosas y por qué nos obliga a analizar y explicar. Este es el propósito de la teoría. Esto es fundamental cuando desarrollando una configuración de lo que es el método, tenemos que saber que para poder construir una metodología de diseño, tenemos que tener una base de conocimiento, ciertas y objetivas, sobre los contextos, sobre el usuario y sobre el objeto que nosotros tenemos que construir. Tal cual habíamos visto en las clases anteriores, el método se presenta como una herramienta fundamental para la praxis proyectual y entendemos al método como un camino estratégico. Este camino siempre se piensa en movimiento y nos permite operar y controlar la incertidumbre y la indeterminación en los problemas de diseño. Esta herramienta promueve la autodeterminación del proyectista a lo largo del proceso y también le permite evaluar los resultados conformes a fines, siempre dentro de un intercambio entre componentes internos y externos, los internos aportados por el diseñador y los externos que son determinantes planteados por el contexto. Habíamos visto también que este camino estratégico tiene distintas funciones: prescriptiva-descriptiva, cognitiva-comprensiva y cibernética regulativa. Hoy vamos a centrarnos en la función cognitiva-comprensiva. Y el método se nos plantea como una herramienta fundamental para poder comprender cómo funcionan las cosas o los participantes dentro del proceso de diseño. Si entendemos que el conocimiento es la actividad por la cual el hombre va a enfrentar o a abordar a esa realidad con el objeto de describirla, de explicarla y de interpretarla para generar un conocimiento cierto que nos permita una transformación coherente y sólida de la situación problemática que tenemos que abordar. Podemos pensar también que ese conocimiento puede ser de tipo vulgar o científico. Ese conocimiento vulgar tiene que ver con un simple ver y entender el objeto y que está referido nada más que a aspectos externos. El conocimiento científico, en cambio, es un conocimiento que va más allá del simple ver y que tiene una instancia de profundización y de investigación a lo largo del proceso.
El método entonces se presenta como una herramienta que tiene una función cognitiva dentro del proceso proyectual. Nos va a permitir conocer o abordar una determinada realidad. Ese conocimiento que nosotros planteamos que en el proceso proyectual debe tener una base científica, debe ser un conocimiento sistemático que me permita observar, descubrir, explicar y poder predecir el funcionamiento de una determinada realidad a la cual yo tengo que transformar, pensando que ese conocimiento no es estático, porque esa realidad está en continua transformación. Por ello mismo, el conocimiento también tiene que tener un progreso y una evolución, o sea, debe ser un conocimiento dinámico, tal cual lo plantea como sistema complejo Rolando García, ya que dice que en la relación entre el objeto de estudios y las disciplinas tenemos que considerar la naturaleza compleja del objeto con el cual estamos nosotros trabajando, por lo cual vamos a requerir la asistencia de distintas disciplinas que van a tener a su vez distintas metodologías de abordaje. Y este conocimiento que vamos a ir construyendo a lo largo del proceso de diseño tiene dos modos de existencia fundamentales. Como conocimiento en formación, que nos plantea dudas porque son componentes que todavía no terminamos de descubrir o cuyos datos todavía no tenemos certeza en su verificación, o como conocimiento ya formado, o sea, que son aquellos datos que ya han sido verificados o poder corroborados a través de un proceso de investigación que me llevan a una creencia. Entonces, entender que este proceso de conocimiento es eminentemente dinámico y evolutivo a lo largo del proceso, tal cual lo plantea John en sus considerandos. Dentro del proceso vamos realizando un ir y venir constante entre el planteo de hipótesis y la verificación de las mismas de manera experimental. Y si nosotros aspiramos a un conocimiento científico dentro del proceso de diseño, tenemos que saber cuáles son las características del mismo. Para ello consideramos a la ciencia como un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible, según la definición que da Mario Bunge. Conocimiento porque aspira a la interpretación, descripción, explicación de un determinado objeto componente. Racional porque utiliza términos y proposiciones lógicos. Sistemático porque se encuentra ordenado y organizado en una estructura. Exacto porque maneja un lenguaje claro y preciso. Y verificable porque sus hipótesis pueden y deben ser sometidos a pruebas para su validación. Y dada la complejidad que tiene el objeto de diseño y el contexto en el cual nosotros tenemos que operar como diseñadores, tenemos que reconocer que existen distintas ciencias que van a aportar al conocimiento a lo largo del proceso. Y esas ciencias, que van a tener también distintas metodologías para poder abordarlas,
Las clasificamos en ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales son aquellas que trabajan con objetos ideales, como la lógica que vimos en la unidad pasada, y las matemáticas. Las ciencias fácticas, en cambio, son aquellas que trabajan con hechos o sucesos, que a su vez se clasifican en ciencias de la naturaleza, como biología, física y química, y ciencias sociales, como antropología, sociología, psicología y economía. Así como vimos, las ciencias entonces pueden clasificarse según su objeto de estudio en ciencias formales y ciencias fácticas. Estas ciencias poseen distintas metodologías de estudio y aproximación a sus diferentes objetos de estudio. En el caso de las metodologías de las ciencias formales, se aplica la metodología de tipo deductiva axiomática. Se parte de principios o reglas generales que son sometidas a aplicaciones particulares. En el caso de la metodología de las ciencias fácticas, las podemos dividir en ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias naturales utilizan una metodología de tipo inductiva. Se parte del estudio u observación de casos particulares para poder llegar después a establecer leyes o principios generales. En el caso de las ciencias sociales es más complejo y se parte de una metodología que es hipotética deductiva. Se establecen hipótesis de funcionamiento de los sistemas sociales que después son operados o verificados de manera deductiva en los sistemas de aplicación. Acá tenemos un ejemplo de la aplicación de la metodología en las ciencias formales a través de los teoremas, que son verdades o axiomas que se asumen como ciertas. En este caso, el teorema de Pitágoras, que es un modelo de construcción abstracta de representación de una realidad y que establece o que permite la verificación en casos particulares de manera deductiva. En el caso de las ciencias fácticas, podemos ver, en el caso de la formulación de las leyes de la percepción que efectúa la Gestalt, cómo podemos apreciar las estrategias inductivas. O sea, se parte de casos particulares que son investigados para poder llegar después a leyes o a principios de aplicación general. En este caso, constituye las denominadas leyes de la percepción que establecen de qué manera nosotros percibimos la totalidad de los elementos dentro del campo visual. Y se basa en un proceso de observación, de enunciados, de enunciados singulares que después se transforman en leyes generales y que permiten no solamente explicar la manera en que percibimos, sino predecir de qué manera nosotros vamos a percibir determinados componentes del campo visual. En el caso de las ciencias fácticas, como las ciencias sociales, historia, etc., lo que se busca es dar una explicación de los hechos construyendo teorías. Y el método utilizado es el método hipotético deductivo. Esa teoría me permite a mí construir una explicación sobre el comportamiento de un determinado sector de la realidad. También asumimos el hecho de que puede haber varias teorías sobre un mismo fenómeno o un mismo tema.
y también el hecho de que esa teoría, como está sujeta a verificación, puede ser refutada. Concluimos entonces que las teorías científicas son hipotéticas, o sea, las aceptamos siempre y cuando los hechos no las refuten. Y de alguna manera se plantea que existe un proceso continuo de investigación científica que va generando o va construyendo un conocimiento científico eminentemente dinámico y que aporta insumos o componentes al desarrollo de lo que es la tecnología o la técnica como herramientas para poder transformar nuestra realidad. Podemos reflexionar entonces y pensar cómo y hacia dónde vamos en este proceso de construcción de una metodología de diseño, pensando que estamos dentro de un contexto dinámico en permanente cambio. Esto nos lleva a determinar la necesidad de establecer un marco teórico que nos permita definir una metodología de aplicación en el diseño que nos conduzca a definir posiciones en un determinado contexto, que nos permita formular intenciones, o sea, objetivos dentro de un determinado proceso, poder determinar o establecer estrategias de cómo vamos a transitar ese proceso y sobre todo construir modelos. Esos modelos serán la versión explícita que nos va a permitir plantear una hipótesis de metodología de diseño. Todo esto dentro de lo que es el proceso de diseño. En clases anteriores hemos desarrollado los distintos modelos o paradigmas tradicionales referidos a las metodologías de diseño. Hoy vamos a tratar de ver un paradigma diferente de construcción de modelos, que es el paradigma de modelo tipo rizoma. Está basado en los postulados filosóficos de Gilles Deleuze y Guattari y que basan la estructura de la construcción de su modelo teórico en lo que es lo que son las características del rizoma. El rizoma en realidad es un vegetal que tiene las características que rompe con la estructura tradicional de lo que es un vegetal normal, digamos, de tallo, de raíces, de hojas, y las transformaciones que operan en este modelo se transfieren a las características de los modelos teóricos que ellos plantean. Este nuevo modelo de comprensión de la realidad tiene palabras claves tales como multiplicidad, territorialidad, bloques significativos, segmentariedad, líneas de articulación y sustratos. Este modelo intenta establecer una estructura conceptual para manejar lo que es la complejidad de la realidad del diseño y que imponga cierto orden en este caos. Y este modelo de construcción teórica tipo rizoma lo que hace es dejar de lado o romper con el modelo tipo binario
planteado tradicionalmente, que tenía al árbol como imagen del mundo, y la representación que asume este modelo tiene que ver con una ramificación dicotómica, o sea, esta configuración tipo árbol es la representación de un pensamiento teórico o conceptual occidental. En el modelo tipo rizoma se rompe con esta estructura y la dualidad da paso a la multiplicidad. En su estructura conviven la unidad y la multiplicidad en dimensiones y direcciones cambiantes. Este modelo crece, se regenera y no solo eso, sino que también muta y se transforma. Por eso es importante considerarlo como una estructura de aproximación a la problemática de los procesos de diseños, para lo cual nos vamos a ver en la obligación de especificar sus componentes, la organización y la estructura que los mismos tienen para poder configurar un modelo que nos permita representar la configuración de un modelo de proceso de diseño. Y la estructura metodológica planteada por Deleuze parte de ciertos supuestos. Primero, la mutuación permanente de sus componentes, o sea, dice que sus componentes se encuentran en constante transformación. Y la necesidad también de establecer dentro de esta realidad en permanente movimiento una estructura conceptual que imponga cierto orden para poder comprenderla, interpretarla y, en nuestro caso, transformarla. La identificación también de sus componentes o sus actores, no solo los aspectos materiales, sino también el sujeto, que actúan como totalidades significantes. La realidad entonces se construye en esta multiplicidad y Deleuze dice, considera que no es el sujeto el autor de un libro. El autor no existe como sujeto, pues su obra se construye en el cruce de partículas materiales, temas, exterioridades, relaciones entre lo micro y lo macro e interacciones entre lo consciente y lo no pensado. Multiplicidades que interactúan para lograr una obra que comprendemos como entidad. Podríamos hacer una traducción con respecto a este modelo y pensar que también en el caso de la arquitectura trabajamos con aspectos manifiestos y no manifiestos que interaccionan pero que constituyen en sí una unidad. Será necesario entonces reconocer en el mismo intensidades, líneas de articulación entre temas, segmentariedades, bloques significativos, estratos y líneas de fuga, componentes que van a encontrar en el texto y que tienen que ver con la construcción del modelo que plantea Deleuze. Y un concepto fundamental en la construcción de este modelo de Deleuze es la territorialidad. La define como el soporte formal o lógico no binario que configura el sentido y posibilita el acontecimiento. Vendría a ser como la determinación del contexto en el cual nosotros nos tenemos que mover. Este territorio que nosotros vamos a
construir está configurado por líneas de articulación, por segmentos, estratos, que para Deleuze configuran planos de inmanencia. Al ras del suelo, dice, sin fundamento y sin firmamento, sin trascender a un origen metafísico ni a un fin último. La muralla china se construyó por segmentos que al encontrarse se articularon formando estratos y finalmente una unidad material y significante. La muralla es consistente e inmanente. Eso quiere decir que esta construcción que nosotros hacemos de este contexto tiene que ver con la determinación de todos estos segmentos que hacen a la significación de este modelo. Estratos, planos de inmanencia, segmentos y articulación. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo para traducir estos componentes y asimilarlos a los componentes que nosotros tenemos en un proceso proyectual. Dentro de un proceso proyectual, entonces, ¿cuáles serían las líneas de articulación? ¿Cuáles los segmentos? Y los estratos verdaderamente va a llevar de ustedes un esfuerzo para poder traducir estos componentes y asimilarlos a lo que es el modelo de proceso de diseño. Y si pensamos que esos planos de consistencia constituyen lo inmanente dentro de la construcción de este territorio, podríamos pensar, por ejemplo, en las distintas instancias dentro del proceso proyectual, como ser el relevamiento, diagnóstico, hipótesis, etc., como planos de consistencia dentro de este proceso. A su vez, estos planos de consistencia son dinámicos y se encuentran interrelacionados a través de líneas de articulación. Entonces, ¿cuáles son esas líneas que van a articular los distintos planos de consistencias y de qué manera estos planos van a adquirir dentro del modelo una línea de progreso y de unidad? También dentro de la construcción de este territorio van a aparecer los bloques significativos. Los bloques significativos que tienen una unidad de sentido los podríamos, si se quiere, relacionar con lo que son los distintos aspectos del objeto arquitectónico. Referidos al objeto, por ejemplo, vamos a tener los bloques funcionales, formales, constructivos, etc. Estos bloques van a atravesar cada uno de esos planos que estuvimos viendo anteriormente y que van a generar una estructura de relaciones entre los mismos. Estos bloques no tienen una intensidad constante a lo largo del proceso, sino que van a tener una intensidad o un espectro de variación a lo largo del proceso. Ustedes tendrán que determinar en la configuración de ese modelo de qué manera varían a lo largo del proceso las intensidades de cada uno de estos bloques significativos. Acá, por ejemplo, tenemos un modelo de lo que sería la representación, en este caso a través de una imagen, de cómo se dan las variaciones de intensidades dentro de un determinado bloque significativo. Estas líneas de articulación van a tener distintas intensidades y esas intensidades van a estar relacionadas a pautas,
a objetivos e intenciones en cada uno de los segmentos determinados, de manera tal que lo funcional no va a tener la misma intensidad a lo largo de todos los planos de la configuración del proceso proyectual. Lo formal va a tener mayor intensidad o énfasis en determinadas instancias y menor en otros, como así también lo constructivo, que va a tener una intensidad mayor a la hora de las instancias de definiciones dentro de la etapa de anteproyecto y proyecto. Lo significativo también va a conformar un espectro de variación a lo largo del proceso. Vemos cómo podemos llegar a pensar y ese pensamiento lo podemos traducir en imágenes y esas imágenes nos permiten reflexionar y pensar en los distintos componentes e instancias del proceso proyectual. En este proceso de construcción de un modelo, de representación de una metodología de diseño, el marco teórico va a constituir el prisma a través del cual el problema se construye y que va a dar las distintas modulaciones o intensidades y tonos en esa representación. El método va a establecer las estrategias en este proceso y que nos van a marcar las modulaciones y las intensidades que definen los espectros de circulación y ejes de articulación en esta construcción, pero siempre pensando dentro de estas multiplicidades que interactúan, que existen una unidad dentro de esta complejidad. Y tenemos que pensar en el método como un camino estratégico, como una construcción de estrategias que nos permitan dar orden y dirección a ese proceso de diseño, pero que fundamentalmente se va a manifestar en las formas y en el espacio. Vamos a transformar situaciones en un determinado contexto y con un determinado marco teórico que le va a dar fundamentos a nuestro proceso de toma de decisiones dentro del proceso proyectual. Multiplicidades que interactúan para entender o comprender una obra como unidad. Esa unidad le va a dar sentido y significación. Es lo que nosotros llamamos el concepto en la arquitectura. Ideas fuerzas o ideas generadoras que le van a aportar a la obra sentido y significación. Y no solo a la obra, sino a los procesos, estratos, bloques significativos, intensidades y ejes de articulación van a aparecer teñidos y vinculados a través de esas ideas fuerza o de ese concepto arquitectónico.